En este vídeo vamos a estudiar el tema 9 del temario de Historia del Mundo Contemporáneo, que lleva por título Prosperidad, Crisis y Depresión. En este tema vamos a estudiar la economía del periodo de entreguerras, básicamente. La Primera Guerra Mundial, o como la denominaron los contemporáneos, la Gran Guerra, tuvo unos efectos económicos devastadores. A los 30 millones de muertos que dejó el conflicto se sumó la destrucción de campos de cultivo, fábricas e infraestructuras, especialmente en el norte de Francia, en la zona de Bélgica y otras zonas ocupadas, como por ejemplo los Balcanes o Rusia. Todo ello trajo consigo, después de la guerra, una fuerte crisis económica que se prolongó durante unos cuantos años. Para hacer frente a esa crisis económica, los gobiernos empezaron a emitir moneda prácticamente sin control. Al emitir mucha moneda, esta perdió su valor y ello generó inflación, es decir, el aumento descontrolado de los precios. A ello se sumaba el problema de la deuda. Durante la guerra, los países tuvieron que endeudarse, pedir préstamos para poder hacer frente a los gastos de la guerra. Otro de los problemas graves que se sumaron después del conflicto fue el tema de las reparaciones de guerra. Las reparaciones de guerra son indemnizaciones que los países perdedores en un conflicto deben pagar a los países ganadores. En el caso de la Primera Guerra Mundial, el país más afectado por estas reparaciones fue, obviamente, Alemania. Estas reparaciones quedaban estipuladas en los tratados de paz. El más famoso de los tratados de paz de la Primera Guerra Mundial fue el Tratado de Versalles, firmado entre Alemania y los países vencedores. El Tratado de Versalles imponía a Alemania unas condiciones muy duras, como por ejemplo la pérdida de todas sus colonias o de territorios, como Alsacia y Lorena. También se le imponían a Alemania unas fuertes indemnizaciones de guerra que debía pagar sobre todo a Francia y a Reino Unido. Dado que el mundo entero estaba sumido en una crisis económica, llegó un momento en el que el gobierno alemán no pudo hacer frente a los pagos. La respuesta de los franceses fue ocupar la región minera del Ruhr. El Ruhr era la principal región minera de Alemania, estaba cerca de la frontera con Francia y era la principal suministradora de carbón. Cabe recordar que el carbón era la principal materia prima para el funcionamiento de las fábricas. Al no tener suficiente carbón, la producción alemana se paralizó en buena medida. Para hacer frente a los pagos, el gobierno empezó a emitir monedas sin control y eso generó un auge disparado de los precios. Es lo que se conoce como el periodo de la hiperinflación alemana. De hecho, para que nos hagamos una idea, a pesar de ser el mayor productor mundial de carbón, Alemania tenía que importar buena parte de esta materia prima, ya que la mayor parte de esas minas estaban en poder de los franceses en este momento. Todo esto se vio como una humillación para Alemania y trajo consigo un auge del nacionalismo radical de derechas. Aquí podemos ver imágenes del periodo de la hiperinflación. En efecto, dado que el dinero perdió prácticamente todo su valor, era frecuente ver a gente yendo a hacer la compra con carros de billetes, ya que el dinero no valía nada. Incluso los niños se ponían a jugar con los billetes, dado que ya no tenían ningún valor. De hecho, aquí tenéis algunos ejemplos de dos billetes, uno de 500 millones de marcos y otro de 10 billones con B de marcos, con los cuales apenas se podía comprar
una barra de pan. Como decimos, estas humillaciones que los vencedores en la Primera Guerra Mundial habían impuesto a Alemania provocaron un auge de los partidos radicales. A ello se sumaba que Alemania no contaba con una tradición democrática. Desde la unificación alemana, aproximadamente 50 años antes, Alemania había vivido dentro de un sistema bastante autoritario y bastante militarista. Y ello se dejó sentir en los años siguientes, a pesar de que, como sabemos, en 1918 el Kaiser abdicó y se proclamó en Alemania una república democrática, la República de Weimar. Sin embargo, como decimos, la mayor parte de la población todavía no veía con buenos ojos la implantación de un sistema democrático, ya que no existía tradición. Hubo dos intentos de golpe de Estado para instaurar en Alemania un Estado autoritario, una dictadura. Golpe de Estado en alemán se dice Putsch. En 1920, el político de ultraderecha Kapp intentó dar un golpe de Estado, un putsch en Berlín, pero fracasó en su intento. Posteriormente, en 1923, en Múnich se llevó a cabo un intento de golpe de Estado por parte de un pequeño partido político, el llamado Partido Nacional Socialista de los Trabajadores de Alemania, más conocido como Partido Nazi. Este intento de golpe de Estado también fracasó, pero dio bastante popularidad tanto al partido como a su líder, Adolf Hitler. Sin embargo, el verdadero despegue del partido nazi no se producirá hasta principios de la década de 1930. A todos estos problemas, entre los países vencedores y los países derrotados de la Gran Guerra, se sumaban tensiones entre los propios países vencedores. Durante la guerra, Estados Unidos había sido el principal prestamista de los aliados. Los aliados necesitaban dinero para hacer frente a los gastos de la guerra y tuvieron que pedir grandes cantidades de dinero en modo de préstamo a Estados Unidos. Estas deudas debían ser devueltas después de la guerra. Sin embargo, en 1922, Reino Unido y Francia condicionaron el pago de estas deudas al cobro de las reparaciones de Alemania. Es decir, Reino Unido y Francia dijeron que si Alemania no pagaba las reparaciones que se le habían impuesto en el Tratado de Versalles, ellos no pagarían los préstamos que debían devolver a Estados Unidos. Con lo cual, el sistema financiero internacional corría peligro de colapsarse. ¿Cuál fue la solución? Bueno, en 1924 se convocó una comisión internacional que aprobó el llamado Plan Davis, en honor al presidente de la comisión, Charles Davis, que a raíz de ello ganó el Premio Nobel de la Paz, a modo de curiosidad. El Plan Davis establecía el fraccionamiento de los pagos alemanes, es decir, se permitía que Alemania fuese pagando sus deudas de una forma más cómoda, más prolongada en el tiempo. Incluso se le quitaban parte de los intereses que debía pagar. Además, Estados Unidos se comprometía a realizar préstamos a Alemania, a los bancos alemanes, para estabilizar su economía. Y ello provocó el fortalecimiento del marco alemán y el fin del periodo de la hiperinflación que hemos visto antes. Todo esto dejaba de manifiesto que Estados Unidos se había convertido en la primera potencia económica mundial. Prácticamente durante todo este periodo,
Estados Unidos tenía superávit comercial, es decir, vendía más de lo que necesitaba comprar. Y eso generaba un crecimiento económico espectacular, que veremos más adelante. Así las cosas, la moneda norteamericana, el dólar, acabó imponiéndose a la libra esterlina británica como moneda de referencia a nivel mundial. Asimismo, Estados Unidos se convirtió en el primer inversor mundial en todos los niveles y muchos países dependían en buena medida de los préstamos que venían de Estados Unidos. Después de la Primera Guerra Mundial y una vez superada esta crisis de la posguerra, Estados Unidos entró en un periodo llamado los felices años 20. Este periodo de tiempo coincide con una época en la que en Estados Unidos hubo varios presidentes republicanos. El Partido Republicano en este momento era un partido muy conservador y que defendía la más estricta libertad económica, es decir, el Estado no debía intervenir para nada en economía, debía dejar que el mercado se regulase solo y ello permitía que la economía se desarrollase libremente. Ciertamente en estos años se mejoró la productividad y aparecieron también nuevos productos, por ejemplo los automóviles o los electrodomésticos, por ejemplo las primeras neveras o las primeras lavadoras también. Se estrenaron también nuevos sistemas de venta, como por ejemplo la venta a plazos, que permitía que muchas familias de clases medias pudiesen permitirse estos productos que iban apareciendo en el mercado. Además de esta expansión de la industria de bienes de consumo, se produjo un auge de la construcción. Las ciudades en Estados Unidos empezaron a crecer de forma espectacular. Los ejemplos más famosos, por ejemplo, Chicago o la propia Nueva York. Es la época de los grandes rascacielos. Por ejemplo, el edificio Chrysler o otros edificios que todos conocemos. Estados Unidos experimentó un crecimiento anual del 5%, que es un ritmo de crecimiento muy alto. Sin embargo, este crecimiento y este aumento de la riqueza escondía algunas debilidades. Por ejemplo, las desigualdades aumentaron, ya que la riqueza no se repartió de forma equitativa entre toda la población. Sobre todo, las clases más altas, las clases más adineradas, fueron las que más se beneficiaron de esta expansión económica. Además, a ello se sumó una crisis de las industrias tradicionales, por ejemplo, la industria textil, el calzado, etc., que no podían competir en precios con productos que venían de otros países. Además, se produjo la ruina de millones de campesinos, ya que los precios agrícolas no subieron en la medida que subía la economía. Además, los salarios de los obreros apenas subieron también. Aquí tenemos algunos ejemplos de publicidad de la época. Es la época en la que empieza lo que podemos denominar el consumo de masas. Tenemos publicidad de las primeras lavadoras, también de las primeras neveras y del coche, que empieza a verse como un símbolo de estatus y cada vez más familias de clases medias empiezan a hacer inversiones para hacerse con un coche. Este ritmo de crecimiento tuvo un final abrupto en 1929.
A pesar de que la economía funcionaba a buen ritmo, Estados Unidos tenía un problema de sobreproducción, es decir, se producía más de lo que se vendía y a pesar de ello los precios no dejaban de subir. Por ejemplo, los precios de los electrodomésticos. Muchos electrodomésticos se quedaban sin vender, sin embargo, los precios no dejaban de subir. A ello se sumaba el tema de la compraventa de acciones en bolsa. Mucha gente empezó a invertir en bolsa, pequeños y medianos inversores empezaron a invertir en bolsa sin apenas conocimiento de cómo funcionaba el sistema de la bolsa, de un modo que muchas veces se ha comparado a como apostar en un casino, en una casa de juego. Todo ello provocó que se crease una burbuja especulativa. Es decir, los precios de mercado no eran los precios reales y aquello en un momento u otro tenía que estallar, como finalmente ocurrió. En octubre de 1929, después de unos meses de fuertes crecidas en la bolsa, el 24 de octubre de ese año de 1929, un día que ha pasado a la historia como el Jueves Negro, el pánico se adueñó de la bolsa de Nueva York. Los inversores empezaron a vender de forma masiva sus acciones. Viendo que las acciones se desplomaban, empezaban a vender sus acciones para perder el menor dinero posible. Eso generaba pánico y los precios todavía bajaban más, de tal manera que la bolsa se hundió. Unos días más tarde, el día 29, el conocido como Martes Negro, los bancos empezaron a exigir el pago de los préstamos. Muchos de esos préstamos habían ido a pequeños inversores que habían invertido ese dinero en comprar acciones en la bolsa. Dado que las acciones se habían hundido, esas acciones no valían nada, esos inversores estaban arruinados y no podían devolver los préstamos. De tal manera que el sistema bancario colapsó y el mercado de valores sufrió un descenso que se prolongó durante varios años, hasta 1932. Que es cuando ya la economía empieza a dar algún síntoma de recuperación. Aquí podemos ver el gráfico del precio de las acciones en la bolsa de Nueva York. Vemos que en la segunda mitad de los años 20 hay un crecimiento de la bolsa, luego en 1929 a finales hay una época de fuertes crecidas hasta que llegamos al Jueves Negro, en el que la bolsa empieza ya a desplomarse. Hay algún repunte, pero en general vemos que la bolsa no deja de bajar hasta 1932, donde ya empieza un periodo de tímida recuperación, aunque no se recuperan los niveles anteriores. A la derecha tenemos una caricatura de un pequeño inversor en la bolsa que dice Never again. Nunca más, es decir, nunca más se va a arriesgar a invertir sus ahorros en la bolsa. Sin embargo, el mercado está ahí a la espera porque sabe que eso va a volver a ocurrir. Porque no dejan de ser crisis cíclicas del capitalismo. La crisis de 1929 dio comienzo a un periodo llamado la Gran Depresión. El problema no era la crisis financiera en sí, sino que fue una crisis que se prolongó mucho en el tiempo, duró muchos años. Esta crisis, como hemos dicho, tuvo su origen en la sobreproducción industrial y en el hecho de que los precios de mercado no eran los precios reales. Al quebrar el sistema financiero hubo una crisis de liquidez. Es decir, la gente no tenía dinero suficiente para gastar. Y eso provocó una espiral de endeudamiento. Muchos bancos estadounidenses tuvieron que retirar sus inversiones de países europeos, sobre todo de Austria y de Alemania,
con lo cual estos países también entraron en crisis. Al mismo tiempo, los precios se hundieron, lo que se conoce como deflación. Además, al no tener dinero, las familias no podían consumir, ni las familias ni las empresas, con lo cual el consumo también cayó y esto generaba un círculo vicioso, ya que si la gente no podía consumir, la economía quedaba completamente paralizada. A esto se sumó una crisis agrícola, ya que Estados Unidos vivió en estos años un periodo de fuertes sequías y tormentas de arena que provocaron la pérdida de las cosechas. En este gráfico podemos ver cómo a partir de la crisis de 1929 los precios se desplomaron en Estados Unidos hasta 1932-33 que ya empiezan a recuperarse. Como hemos señalado, este colapso del sistema provocó una crisis bancaria. Muchos bancos quebraron. También crisis industrial. Muchas fábricas tuvieron que cerrar, lo cual provocó un aumento exponencial del desempleo en Estados Unidos. Si antes de la crisis en Estados Unidos había solo 1,6 millones de parados, poco tiempo después nos encontramos con que casi se ha multiplicado por 10 ese número de parados. Concretamente se llega a los 13 millones de parados. Dado que tanta gente perdió su empleo, esta gente no podía comprar, no podía consumir, con lo cual baja la demanda y ello provoca que descienda también la producción industrial. Como vemos, es todo un círculo. En este gráfico podemos ver cómo la tasa de desempleo en Estados Unidos se disparó durante la Gran Depresión desde el momento de la crisis de octubre de 1929, llegando casi al 30% de la población activa. Esta crisis económica no quedó circunscrita únicamente a Estados Unidos, sino que se expandió prácticamente por todo el mundo. Durante buena parte de la década de los años 20, lo que ya hemos dicho que se dominaron los felices años 20, Estados Unidos había sido el principal motor de la recuperación europea. Muchos países, como ya hemos visto, por ejemplo, Austria o Alemania, dependían en buena medida de los préstamos que llegaban de Estados Unidos. Todo ello provocó unos años de prosperidad económica. Sin embargo, todo esto acabó en 1929. Como consecuencias de esta crisis, podemos señalar las siguientes. Los precios se hundieron prácticamente en todo el mundo, especialmente los de las materias primas. La demanda también cayó y también se produjo un descenso de los préstamos y las inversiones que provocaron crisis en muchos países. La respuesta de muchos países fue apostar por medidas proteccionistas, es decir, subir los aranceles para proteger la industria y la economía nacional de cada país. En la imagen tenéis un ejemplo de ello. En las elecciones británicas, el Partido Conservador es el que más defiende una política proteccionista. Y lo podéis ver en la imagen, unos obreros británicos que supuestamente han perdido su empleo, al mismo tiempo que están viendo cómo llegan productos de otros países como Estados Unidos, Rusia, Alemania, Japón, etc.
Todo esto provocó un hundimiento sin precedentes del comercio internacional. Concretamente, el comercio internacional bajó un 60% en solo 2 años. Los principales afectados fueron América Latina y Asia, que eran las zonas que más cantidad de materias primas suministraban a Estados Unidos y a los países europeos. Por último, nuevamente señalar las quiebras bancarias, especialmente graves en Austria y en Alemania, que provocaron que estos países entrasen en una crisis muy fuerte y muy similar a la que llegó a tener Estados Unidos y que en buena medida explican el auge del fascismo y del nazismo en estos países. En esta imagen tenemos un mapa de la expansión mundial de la crisis. Como podemos ver, sobre todo Asia y América Latina eran los principales suministradores de materias primas. En el caso de, por ejemplo, América Latina, vemos que el principal suministrador de café era Brasil, de carne era Argentina y de azúcar era Cuba. Cuando Estados Unidos entra en quiebra y deja de comprar estos productos, estos países entran también en crisis y tardarán mucho en recuperarse. En este gráfico vemos la evolución del número de parados en algunos países. Vemos que Alemania llegó a tener tasas de desempleo muy similares a las de Estados Unidos, por lo que hemos señalado, porque Alemania era un país que dependía mucho de las inversiones norteamericanas. Al retirarse esas inversiones, Alemania entró en crisis, muchas fábricas cerraron y el paro aumentó. Gran Bretaña pudo sortear mejor la crisis, gracias a que contaba con un imperio colonial. Otra de las consecuencias que merece la pena señalar de la Gran Depresión fue el abandono progresivo del llamado patrón oro. El patrón oro se puede definir como una idea, una concepción económica según la cual un país puede emitir moneda, pero solo en función de la cantidad de oro que tenga en sus reservas. Si un país tiene mucho oro en las reservas, podrá emitir más moneda, porque esa moneda tiene que estar avalada por el oro. Dado que en este periodo hacía falta mucha cantidad de moneda, si se mantenía el patrón oro, los países no podían emitir más moneda. ¿Qué ocurrió? Que países como por ejemplo Estados Unidos o Gran Bretaña abandonaron el patrón oro y empezaron a emitir moneda más barata, eso sí. En un primer momento esto agravó la crisis, pero a la larga se demostró que podía ser una medida eficaz. En la imagen tenéis un billete que muestra cómo funcionaba el patrón oro. Concretamente es un billete de 5 pesos de Chile en el que se muestra que ese billete podía ser intercambiado por una cantidad de oro en el Banco Central de Chile. Esto ocurría prácticamente en todos los países en los que existía el patrón oro. Esto ya hoy día ya no existe. Como hemos dicho, en los años 20 en Estados Unidos hubo un predominio del Partido Republicano. El Partido Republicano, como hemos dicho, defendía que el gobierno, que el Estado no debía intervenir en la economía. Se tenía que dejar que la economía funcionase libremente. Eso se veía como la causa de que la economía
creciese al ritmo que estuvo creciendo en los felices años 20. Sin embargo, desde el momento de la crisis de 1929, esto se puso en tela de juicio. Se consideraba que el gobierno no estaba haciendo nada en línea con esa política de no intervención. Así las cosas, en 1932, el candidato demócrata Franklin Delano Roosevelt ganó las elecciones con un programa económico que defendía que el Estado tenía que intervenir en economía. Este programa económico recibe el nombre de New Deal, Nuevo Trato. Para llevarlo a cabo, el gobierno creó varios programas, leyes y